La noche del 14 de octubre de 1908, en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, un sonido atravesó las calles empedradas como si fuera el lamento de un alma en pena. Fue una melodía de piano, lenta, profunda, casi hipnótica, que brotaba de las entrañas de la tierra misma. Doña Catalina Mendoza había sido enterrada apenas 3 horas antes en el cementerio de San Fernando, y ya su espíritu parecía rechazar el silencio de la muerte. Catalina no era una mujer ordinaria. Durante 52 años fue la maestra de piano más famosa de toda Andalucía, respetada por su virtuosismo y temida por su carácter implacable. Sus dedos danzaban sobre las teclas con la precisión de un cirujano, arrancando de aquel instrumento sonoridades que parecían tocar los límites del cielo y del infierno. Pero lo que la gente no sabía era que cada nota que tocaba guardaba un secreto, un dolor, una culpa que jamás confesó en vida. Ahora, en esta primera noche de su muerte, mientras las familias sevillanas cerraban sus puertas y encendían las velas en las capillas de sus hogares, aquel sonido comenzó a tejer una maldición que perduraría durante generaciones. Los primeros en escucharlo fueron los guardianes del cementerio, don Ramón Gómez y su hijo pequeño, Javier, quien apenas contaba con 9 años. El niño fue el primero en gritar, con los ojos desorbitados, señalando hacia la tumba de mármol blanco donde yacía la maestra. «Papá, ¿escuchas eso? ¿Quién toca piano en el cementerio?», preguntó Javier, su voz temblando como las hojas de los naranjos que rodeaban los sepulcros. Don Ramón intentó mantener la calma, aunque en su interior sentía un miedo primario que le hacía erizar la piel. Era un hombre de 64 años, curtido por décadas de trabajar entre los muertos, pero nunca había presenciado algo semejante. La melodía provenía de la tumba de Catalina, eso estaba claro. Las notas se elevaban como si emergieran del suelo mismo, claras, nítidas, imposibles de ignorar. «Ven conmigo, hijo, vámonos de aquí», dijo don Ramón, tomando al niño de la mano, pero Javier se resistía, fascinado y aterrado a la vez por aquella música que parecía llamarlo. Mientras tanto, en la calle Antonia Díaz, en una casa de 3 pisos con balcones de hierro forjado, la familia Mendoza experimentaba su propio terror. La hermana de Catalina, doña Mercedes, estaba en su recámara cuando escuchó la música. Se levantó de la cama, descalza, sintiendo que los pies se le helaban contra el suelo. Su esposo, don Alfonso Herrera, un notario respetable de la ciudad, la sujetó del brazo. «Mercedes, es tarde. Es solo el viento en los árboles», intentó tranquilizarla, pero ambos sabían que aquello no era viento. Era imposible confundir esa melodía. Era la polonesa en la bemol mayor de Chopin, la pieza favorita de Catalina, la que tocaba cada noche a las 9 en punto durante los últimos 30 años de su vida. Si seguimos este aterrador hilo hasta sus consecuencias, descubriremos que la maldición no era simplemente sonora. Era un mensaje, una advertencia, un llamado desde las profundidades de la culpa que Catalina había guardado durante toda su existencia. Hola, suscriptores. ¿De dónde nos estás viendo esta noche? Escríbelo en los comentarios. Si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. La historia que estamos a punto de vivir te hará cuestionarte qué secretos guardamos los vivos y por qué a veces los muertos no descansan en paz. Vamos, únete a nosotros. A la mañana siguiente, el obispo de Sevilla, Monseñor Carlos López Montes, fue contactado de forma urgente por don Alfonso Herrera, el eclesiástico, un hombre de 72 años que había servido a la Iglesia durante casi 5 décadas. Escuchó el relato con una expresión que alternaba entre el escepticismo y la inquietud. Sin embargo, cuando don Alfonso mencionó la melodía específica,
El rostro del obispo palideció visiblemente. —¿Dices que fue la polonesa de Chopin? —preguntó Monseñor López Montes, su voz apenas un susurro. —Exactamente esa, Excelencia —confirmó don Alfonso—, y no una sola vez, a las 9 de la noche, a las 12 de la madrugada, a las 3 de la mañana. La misma melodía, siempre igual, como si un pianista invisible tocara desde la tumba de mi cuñada. El obispo se levantó de su silla, caminó hacia una ventana de su despacho y observó las campanas de la Catedral de Sevilla recortadas contra el cielo gris de la mañana. Cuando habló nuevamente, lo hizo con una solemnidad que helaba la sangre. Don Alfonso, lo que usted está describiendo no es un fenómeno ordinario. Hace 30 años, cuando doña Catalina llegó a Sevilla como maestra de música, yo era párroco de la iglesia de Santa Catalina. Ella era una mujer extraordinaria, pero también una mujer atormentada. Vino a confesarse conmigo 3 veces en 30 años. En sus confesiones mencionaba una culpa de la que no podía liberarse, un acto que había cometido cuando era joven. Decía que el piano era su penitencia, su forma de expiar. Cuando murió, esperaba que esa culpa descansara finalmente con ella, pero ahora... El obispo se giró hacia don Alfonso con los ojos llenos de una comprensión siniestra. Ahora parece que la muerte no ha traído el descanso que buscaba. Esa misma tarde se convocó una junta de personas influyentes en Sevilla para discutir el asunto. Además del obispo y don Alfonso, asistieron el alcalde de la ciudad, don Esteban Contreras, el médico forense, doctor Gabriel Muñoz, el periódico local, representado por el reportero Santiago Flores, y un sacerdote jesuita especialmente versado en asuntos de lo sobrenatural, el padre Álvaro Domínguez. El doctor Gabriel Muñoz fue el primero en ofrecer una explicación racional. Sugirió que quizás había aire en la bóveda de la tumba que, al moverse, producía sonidos que, en la oscuridad y la imaginación de la gente asustada, adquirían forma de música. «Es una teoría interesante, doctor», respondió el padre Domínguez, un hombre de unos 50 años, con ojos que parecían haber visto cosas que nadie más debería ver. Pero el aire no toca Chopin con precisión. El aire no sigue la estructura de una polonesa. El aire no respeta los tiempos musicales. Lo que estamos tratando no es una explicación física, sino espiritual. Santiago Flores, el reportero, había estado tomando notas durante toda la conversación. Era un hombre joven, ambicioso, con una mente ágil y curiosa. Tenía 32 años y trabajaba en el noticiero sevillano desde hacía 8 años. Su rostro mostraba tanto fascination como escepticismo. «Padre Domínguez, ¿está sugiriendo que el espíritu de doña Catalina está tocando el piano desde su tumba? ¿Que de alguna manera logró traer su instrumento consigo hacia la muerte?», preguntó Santiago, con un tono que oscilaba entre la burla profesional y la genuina inquietud. «No es que haya traído el instrumento, señor Flores», explicó el padre Domínguez. «La música que escuchan es una manifestación de la voluntad de doña Catalina. Es una expresión de su espíritu perturbado. La música es el lenguaje del alma, y el alma de doña Catalina aún tiene mucho que decir». El obispo asintió lentamente. «Mañana por la noche desenterraremos el ataúd de doña Catalina. Necesitamos respuestas. Padre Domínguez, usted supervisará la exhumación. Doctor Muñoz, examinaremos el cuerpo. Santiago, usted puede documentar todo esto para el periódico, pero pido que sea discreto en los detalles. No queremos causar pánico en la ciudad. Esa noche, la tercera desde el entierro de Catalina, la música sonó nuevamente, pero esta vez fue diferente. No fue una sola melodía. Fueron 2 voces musicales que se entrelazaban, se perseguían, se encontraban y se separaban nuevamente.
Era como un diálogo entre dos almas, una conversación musical cargada de emociones conflictivas. Algunos testigos que se atrevieron a acercarse al cementerio describieron la experiencia como un acto de amor y odio simultáneamente expresados a través del piano. Entre los testigos estaba Juana Rodríguez, una mujer de 35 años que vivía con su marido, el herrador Luis Rodríguez, en una pequeña casa cerca del cementerio. Juana era una mujer sensible, acostumbrada a escuchar historias en los mercados de la ciudad, pero nunca nada como esto. Esa tercera noche salió de su casa envuelta en su mantón de lana gris y se acercó a la tumba de Catalina. «Juana, vuelve aquí, es peligroso», gritó Luis desde la puerta de la casa, pero su esposa continuó caminando, como si estuviera hipnotizada por la música. Cuando Juana llegó a la tumba de Catalina, se arrodilló en el suelo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Luego, con una voz que salía desde lo más profundo de su ser, comenzó a cantar. Su voz era ronca, dolorida, pero pura. Cantaba una copla antigua, una de esas que se heredan entre mujeres en Sevilla, canciones que hablan de amores perdidos y secretos guardados. Los otros testigos que estaban cerca quedaron en silencio absoluto. Era como si Juana estuviera respondiendo a la música de Catalina, como si ambas mujeres se reconocieran mutuamente en el sufrimiento. Cuando Luis finalmente llegó corriendo hasta su esposa y la levantó del suelo, Juana no resistió. Se dejó llevar, pero sus ojos seguían fijos en la tumba blanca, como si viera algo que los demás no podían ver. A la mañana siguiente, cuando la junta de autoridades llegó al cementerio para exhumar el ataúd de Catalina, encontraron algo extraordinario. El mármol de la tumba estaba agrietado, pero no por fuerzas externas. Las grietas parecían venir desde el interior, como si algo dentro hubiera estado empujando para salir. El doctor Muñoz se acercó, examinando las grietas con máximo cuidado. Su expresión oscilaba entre la sorpresa y el horror. El padre Domínguez murmuró una oración. Don Esteban Contreras, el alcalde, ordenó que se procediera con la exhumación. Cuando abrieron el ataúd, el cuerpo de Catalina estaba en posición completamente diferente a la que había sido colocado. Los brazos estaban extendidos hacia adelante, como si estuviera tocando un piano invisible. Los ojos, aunque debían estar cerrados en la muerte, estaban abiertos. Su rostro no mostraba descomposición alguna, a pesar de haber pasado 3 días desde su entierro. La piel era pálida pero íntegra, como si se encontrara en un estado de suspensión entre la vida y la muerte. «Esto es imposible», susurró el doctor Muñoz, colocándose una mano en el pecho. Después de 3 días, el proceso de descomposición debería haber comenzado, especialmente en estas temperaturas, pero aquí no hay putrefacción alguna. Santiago Flores estaba tomando notas frenéticamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mente de periodista estaba completamente enfocado. Era la historia más importante de su vida. «¿Qué sugiere esto, padre Domínguez?», preguntó el obispo. El jesuita se inclinó sobre el ataúd, estudiando el cuerpo con los ojos entrecerrados. Después de un largo momento, habló con una voz que parecía salir de los siglos. «Sugiere que el alma de doña Catalina no ha descansado en la muerte porque no puede descansar. Hay algo que la vincula al mundo de los vivos, algo que la obliga a permanecer aquí, atrapada entre 2 estados. La música que todos hemos escuchado es su forma de comunicarse, su desesperado intento de hacer que comprendamos lo que sucedió. ¿Por qué ella no puede ir a la paz? ¿Qué sucedió exactamente?», preguntó Santiago mirando al obispo. «Usted dijo que ella había confesado una culpa hace 30 años. ¿Cuál era esa culpa?». El obispo cerró los ojos. Era un dilema moral terrible. El secreto de confesión era sagrado, inviolable.
Pero en este caso, el alma de una mujer parecía estar en peligro, condenada a una existencia entre mundos. No puedo revelar los detalles exactos. Comenzó el obispo lentamente. El confesionario es sagrado, pero lo que puedo decirles es que la culpa de doña Catalina estaba relacionada con un acto cometido cuando tenía 19 años, cuando aún vivía en Madrid. Fue algo que, por razones que entiendo ahora, ella nunca confesó completamente. Llevó esa culpa consigo durante 52 años, y el piano fue su forma de castigarse a sí misma, de llevar una penitencia constante. ¿Un acto criminal?, preguntó el alcalde Contreras. Eso, solamente Dios lo sabe, respondió el obispo. En ese momento, desde las profundidades de la tierra, volvió a escucharse la música. No era el anochecer aún, era plena mañana, bajo el sol de Sevilla. Pero la melodía brotaba nuevamente, esta vez más urgente, más angustiada. Era como si Catalina sintiera que la estaban violando, que sus secretos estaban a punto de ser expuestos. El padre Domínguez levantó su cruz, comenzando a recitar oraciones en latín. Su voz era firme, pero había miedo en sus ojos. El doctor Muñoz retrocedió, alejándose del ataúd. Incluso el alcalde parecía perplejo, sin saber qué hacer. Santiago Flores, sin embargo, se acercó más. Su periodista profesional lo impulsaba a buscar más detalles, más información. Observó el ataúd abierto, el cuerpo imposiblemente preservado, los ojos abiertos de Catalina que parecían mirarlo directamente a él. ¿Hay algo en el ataúd?, preguntó Santiago. ¿Algún objeto personal? ¿Una carta? ¿Una nota? El doctor Muñoz, superando su shock inicial, metió la mano cuidadosamente dentro del ataúd. Junto al cuerpo de Catalina encontró un objeto envuelto en tela de lino. Con cuidado lo sacó y lo desenvuelve. Era un medallón de oro, pequeño, antiguo, con una fotografía adentro. Cuando Santiago se acercó para verlo, sus ojos se abrieron con sorpresa. La fotografía dentro del medallón mostraba a dos mujeres jóvenes, quizás de 20 años, de edad similar, abrazadas. Una era claramente Catalina, más joven, con un rostro radiante, casi irreconocible comparada con la maestra severa que la ciudad había conocido. La otra mujer no la identificó inmediatamente, pero algo en su rostro le resultaba familiar. ¿Quién es?, preguntó Santiago. Eso, dijo el padre Domínguez, con una voz cargada de un significado profundo. Es exactamente lo que necesitamos averiguar. Las investigaciones comenzaron esa misma tarde. Santiago Flores fue a los archivos del Ayuntamiento de Sevilla, donde encontró el registro de llegada de Catalina a la ciudad. Había llegado en 1878, 30 años atrás, sin familia, sin amigos, sin referencia de dónde provenía exactamente. Solo tenía un nombre: Catalina María Mendoza. Había declarado que venía de Madrid y que buscaba trabajo como maestra de música. En los registros de la iglesia, Santiago encontró que Catalina jamás se había casado, jamás había tenido hijos registrados, jamás había establecido vínculos familiares aparentes en la ciudad. Todo indicaba que era una mujer que se había extraído del mundo, que había construido una vida de soledad deliberada. Pero el medallón sugería otra historia. Esa fotografía significaba que había amado a alguien, que había habido un momento en su vida en que fue capaz de sonreír de esa manera radiante. ¿Qué había sucedido con esa otra mujer? ¿Por qué Catalina la guardaba, incluso en el más allá, como si no pudiera soltarla? Santiago comenzó a hacer preguntas en la ciudad. Visitó a las familias que habían sido estudiantes de Catalina. Habló con gente mayor que la recordaba cuando llegó a Sevilla. Gradualmente comenzó a reconstruir el rompecabezas de la vida de Catalina. Una mujer, doña Isabel Rodríguez, ahora de 78 años, que había sido estudiante de Catalina cuando era niña, recordaba algo importante.
Contó que una vez, hace muchos años, Catalina le había mencionado que tenía una hermana en Madrid, que no podía hablarle, que estaban separadas por razones que nunca pudo explicar. Recuerdo que la señorita Catalina lloró ese día, recordó doña Isabel, sentada en el patio de su casa, cerca de las macetas de flores. Fue la única vez que vi llorar a esa mujer dura. Me pidió que mantuviera el secreto, que nunca le dijera a nadie lo que me había dicho, y durante 60 años no lo hice, pero ahora que ella está muerta. El hermano de doña Isabel, que había sido el encargado del registro civil de Sevilla durante 30 años, recordaba otro detalle crucial. Había un documento que había visto hacía mucho tiempo, un certificado de defunción de una mujer de Madrid, una tal María Mendoza, que murió en 1878, el mismo año en que Catalina llegó a Sevilla. ¿Murió?, preguntó Santiago. ¿Cómo murió? El hermano de doña Isabel negó con la cabeza. No recuerdo los detalles exactos. Fue hace muchos años. Pero lo que recuerdo es que fue un caso inusual, porque la muerte no fue natural, algo relacionado con un incidente, creo. Santiago viajó a Madrid. No era un viaje fácil en 1908. Tomó un tren durante 2 días completos, durmiendo en un camarote incómodo, pero su curiosidad lo impulsaba hacia adelante. Allí, en los archivos del Registro Civil de Madrid, encontró el documento. María Mendoza, 23 años de edad, murió el 3 de junio de 1878. La causa de muerte estaba escrita con una tinta que se había desvanecido con los años, pero Santiago pudo leerla después de sostenerla contra la luz. Muerte por caída desde una ventana de considerable altura. Circunstancias indeterminadas. Eso fue todo lo que decía el documento. Circunstancias indeterminadas. Un eufemismo que podía significar suicidio, accidente o algo más. Santiago continuó investigando. Visitó la dirección que aparecía en el documento, un edificio en el barrio de Lavapiés. El edificio seguía en pie, aunque estaba mucho más deteriorado de lo que probablemente estaba en 1878. Una mujer anciana que vivía en el mismo edificio recordaba historias que su madre le había contado sobre una tragedia que había ocurrido allí hacía muchos años. Dicen que una joven se tiró por la ventana, contó la mujer, mientras Santiago la escuchaba con atención absoluta, sentado en una pequeña sala con las paredes descascaradas. Pero había rumores de que no fue un suicidio. Dicen que hubo un hombre involucrado, alguien de una familia importante. Dicen que la muchachita estaba embarazada y que la familia del hombre no quería escándalo, pero son solo historias, ¿sabe usted? Nadie nunca probó nada. Santiago sintió que todas las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. María Mendoza, la hermana de Catalina, había muerto en circunstancias misteriosas, probablemente vinculada a un embarazo no deseado y a un hombre que había abandonado su responsabilidad. Catalina, su hermana, quizás había estado presente cuando sucedió o había descubierto la verdad después. Y luego, con el corazón roto y cargada de culpa, había huido a Sevilla. Pero, ¿cuál era exactamente la culpa de Catalina? Había sido cómplice de algo. ¿Había guardado un secreto que podría haber salvado a su hermana? ¿O era únicamente la culpa del superviviente? La culpa de seguir viva cuando la hermana estaba muerta. Cuando Santiago regresó a Sevilla, fue directamente a la casa del obispo. Compartió sus descubrimientos con Monseñor López Montes, quien escuchó con el rostro cada vez más pálido. «Ahora entiendo», dijo el obispo finalmente. Cuando Catalina vino a confesarse hace 30 años, unos años después de llegar a Sevilla, confesó que su hermana había muerto trágicamente en Madrid. Confesó que ella, Catalina, había tenido una responsabilidad en esa muerte, aunque los detalles fueron confusos.
confesó culpa, remordimiento y un voto que había hecho: vivir en penitencia perpetua, nunca permitirse felicidad o amor, dedicar su vida únicamente a su arte como forma de mortificación espiritual. ¿Ella fue cómplice de la muerte?, preguntó Santiago. Eso jamás lo sabremos completamente, respondió el obispo. El confesionario es sagrado, pero lo que sí sé es que Catalina se ha llevado esa verdad a la tumba, y ahora su espíritu parece estar gritando desde allí, pidiendo que alguien, en algún lugar, finalmente entienda lo que sucedió, que finalmente conozca la verdad de su vida. Esa noche ocurrió algo extraordinario. La música que había estado sonando cada noche no se escuchó. En lugar de eso, comenzó a suceder algo completamente diferente. En la casa del obispo, Monseñor López Montes despertó en medio de la noche con la sensación de una presencia en su recámara. No estaba asustado, sino más bien experimentaba una paz profunda. Luego, en la oscuridad, vio una forma luminiscente, la silueta de una mujer. Catalina estaba allí, o algo que la representaba, algo que era su esencia. No hablaba en palabras, pero el obispo comprendía perfectamente lo que comunicaba. Era un mensaje de gratitud, de alivio, de disculpa. Y luego, tan rápidamente como había aparecido, la visión se desvaneció. En la casa de Santiago Flores, algo similar sucedió. El periodista se despertó sintiendo una presencia cálida, una mano que tocaba su frente suavemente. En ese momento, supo que Catalina lo había elegido, que su historia sería contada, que la verdad finalmente sería revelada. Y en la casa de Juana Rodríguez, la mujer que había cantado en el cementerio, sucedió algo diferente. Juana se despertó llorando, pero con lágrimas que sentían como una liberación, como si parte de la carga de Catalina hubiera sido transferida a ella, y ahora ambas mujeres pudieran compartir el peso del dolor, aligerándolo para ambas. A la mañana siguiente, cuando los guardias del cementerio fueron a inspeccionar la tumba de Catalina, descubrieron que algo había cambiado. Las grietas en el mármol habían desaparecido. La piedra estaba nuevamente íntegra, perfecta, como si nunca hubiera sido fracturada. Pero no era un retorno al estado anterior. Era algo nuevo, algo que sugería paz. Conclusión. Santiago Flores publicó su historia en el noticiero sevillano bajo el título La verdad oculta de doña Catalina Mendoza. Fue el artículo más leído en toda Sevilla en esa época. La ciudad entera habló sobre él durante semanas. Algunos lo criticaron por investigar asuntos que deberían haber permanecido enterrados. Otros lo aplaudieron por traer la verdad a la luz. Pero lo que la mayoría reconoció fue que Santiago había dado voz a una mujer que no pudo hablar por sí misma, que había honrado el mensaje que Catalina había enviado desde más allá de la muerte. El obispo, cumpliendo con las normas de la Iglesia, nunca confirmó exactamente qué había confesado Catalina, pero ofreció una misa especial por su alma, reconociendo que su penitencia había sido cumplida, que su suficiencia había sido suficiente. Las manifestaciones paranormales cesaron por completo. La música nunca volvió a sonar en el cementerio. Fue como si Catalina, habiendo finalmente sido entendida, habiendo finalmente tenido su historia contada, pudiera descansar en paz. Sin embargo, la maldición, si es que así puede llamarse, no terminó completamente. Continuó de una forma diferente, más sutil, menos audible, pero más profunda. Doña Juana Rodríguez, la mujer que había cantado en el cementerio, comenzó a sufrir un cambio en su vida. Desarrolló una obsesión por el piano, aunque nunca había tocado uno en su vida. Su marido, Luis, la encontraba tarareando constantemente, como si una melodía viviera permanentemente dentro de su cabeza.
Eventualmente convencieron a un maestro de música local que viniera a enseñarle, y Juana descubrió que tenía un talento sorprendente, casi como si sus dedos supieran instintivamente dónde tocar, como si Catalina hubiera transferido su don musical a través de ese encuentro en el cementerio. Santiago Flores, el periodista, nunca pudo escribir otro artículo con el mismo impacto que La verdad oculta de doña Catalina Mendoza. Pasó el resto de su vida persiguiendo historias similares, casos sin resolver, misterios que involucraban lo sobrenatural y lo criminal, como si la maldición o la bendición de Catalina lo hubiera condenado a ser el cronista de las almas perdidas de Sevilla. El obispo, Monseñor López Montes, murió 2 años después, pero antes de su muerte, escribió un diario en el que registró todo lo que había sucedido, incluida la visita nocturna de la aparición de Catalina. Ese diario fue encontrado después de su muerte y fue guardado en los archivos secretos de la Catedral de Sevilla, donde permanece hasta hoy, accesible solo para investigadores autorizados y miembros de la Iglesia. La tumba de Catalina se convirtió en un lugar de peregrinación silencioso. No había carteles, no había anuncios, pero gradualmente la gente que pasaba por el cementerio de San Fernando comenzó a saber dónde estaba. Y algunos, los más sensibles, los más apenados por sus propios secretos, sin confesados, dejaban flores en el mármol blanco, como si rindieran homenaje no solo a una mujer muerta, sino a la idea de que aún existe, en algún lugar, la posibilidad de que nuestros secretos más oscuros sean algún día revelados, comprendidos y finalmente perdonados. La historia de Catalina se convirtió en leyenda en Sevilla. Generaciones posteriores la contarían alrededor de mesas de café, en reuniones familiares, como una advertencia sobre el poder del remordimiento, sobre la importancia de no guardar secretos demasiado profundos dentro del alma. En 1938, 30 años después de que Catalina fue enterrada, sucedió algo extraordinario. Un investigador alemán de fenómenos paranormales, el doctor Heinrich Keller, vino a Sevilla específicamente para investigar el caso de Catalina Mendoza. Había leído sobre él en varios artículos académicos y estaba convencido de que era uno de los casos más documentados de manifestaciones post-mortem de la historia. El doctor Keller pasó 3 semanas en Sevilla entrevistando a las personas que aún vivían y que habían sido testigos de los eventos de 1908. Entrevistó a Juana Rodríguez, ahora una mujer anciana pero aún viva, que tocaba el piano en la iglesia local cada domingo. Entrevistó al doctor Muñoz, que seguía practicando medicina a los 85 años. Entrevistó a varios estudiantes de Catalina que aún vivían. Lo que el doctor Keller concluyó en su informe fue que los eventos de 1908 representaban un fenómeno psíquico único. No era una manifestación de un espíritu vengativo, sino de una conciencia que estaba intentando comunicar, que estaba implorando comprensión y reconocimiento. Catalina, según el análisis del doctor Keller, había utilizado el único lenguaje que dominaba completamente, el de la música, para expresar una verdad que no podía ser comunicada de otra manera. Pero el doctor Keller también descubrió algo más inquietante. A través de sus investigaciones en los archivos de Madrid, pudo confirmar que el hombre involucrado en la muerte de María Mendoza era un abogado prominente de una familia aristocrática, alguien que jamás fue acusado de nada, que simplemente siguió con su vida como si nada hubiera sucedido. El doctor Keller escribió: «La maldición de Catalina no era un castigo, sino un acto de justicia. Su música era el grito de una verdad que la ley humana nunca castigaría, que la sociedad nunca reconocería. A través de sus manifestaciones, Catalina forzó al mundo a escuchar, a ver, a reconocer lo que había sucedido.
Fue su venganza espiritual contra un sistema que había permitido que un hombre responsable de la muerte de su hermana viviera en total impunidad. Con el tiempo, la historia de Catalina se desvaneció del recuerdo colectivo de Sevilla. La ciudad evolucionó, modernizó, olvidó. Nuevas generaciones nacieron sin saber sobre la maestra de piano que tocaba desde su tumba. Sin embargo, a lo largo de los años, periodistas, investigadores paranormales e historiadores continuaron revisitando el caso. En 1968, un documental de televisión español fue producido sobre el caso de Catalina. En 1985, una novela fue escrita basada en los eventos. En 2005, un investigador paranormal moderno trató de usar equipos electrónicos para detectar cualquier energía residual en la tumba de Catalina, pero no encontró nada. Pero quizás eso es apropiado. Quizás el final de la historia es que no hay final real. Quizás Catalina, habiendo finalmente logrado que su verdad fuera escuchada, pueda descansar. Pero el legado de su sufrimiento, el recordatorio de que existen secretos no confesados que pueden resonar a través de los años, a través de la muerte misma, permanece. En la actualidad, si caminas por el cementerio de San Fernando en Sevilla, puedes encontrar la tumba de Catalina Mendoza. El mármol blanco aún está allí, sin grietas, sin marcas de su tumultuoso pasado. Pero si escuchas con atención, especialmente en las noches tranquilas, algunos dicen que aún puedes escuchar algo. No es la polonesa en la bemol mayor, sino algo más suave, más sereno, casi como si Catalina finalmente estuviera tocando la música que quería tocar. No la música de la penitencia, sino la música de la paz, finalmente encontrada. Y en las casas alrededor del cementerio, algunas personas despiertan ocasionalmente en medio de la noche, con la sensación de una mano cálida tocando sus frentes, con el presentimiento de que alguien está tratando de comunicarles que los secretos guardados durante demasiado tiempo eventualmente encuentran su manera de salir, que la verdad siempre emerge, y que la culpa no confesada es quizás el más terrible de todos los venenos del alma. La maldición de Catalina Mendoza, la mujer que tocaba el piano cada noche después de ser enterrada, no era una maldición al fin y al cabo. Fue una lección escrita en notas musicales en el idioma de la eternidad, recordándonos que en esta vida, la honestidad y la verdad son los únicos caminos hacia la paz verdadera.